Alcalde Codina de Puente Alto y el alcalde White de San Bernardo. Muy buenos días. Buenos días. Y yo les decía, fuera de cámara, porque voy a hacer un disclosure aquí con la opinión pública. Decía, yo ya no sé qué diablos preguntarles, porque a los dos y a tantos otros los hemos entrevistado desde todos los puntos posibles de vista y de todos los ángulos posibles en materia de crimen organizado, volumen de armas, presencia de militares, bandas territoriales, disputa, carteles transnacionales, o sea, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que se ha avanzado, lo que no se ha avanzado. Y parece ya ser una discusión muy majadera, o sea, volver a preguntar lo mismo. Pero probablemente eso es síntoma de que hay algo que no se está haciendo o hay una velocidad con las soluciones que no se está llegando. Porque si volvemos a hablar lo mismo, todos los programas, quiere decir que algo hay ahí, hay algún tipo de situación que no termina de decantar ni de resolverse. No sé si la conclusión mía es muy apresurada. No, no sé si puedo tomar la palabra. Oye, bueno, primero, para terminar el disclosure completo, decirle a la gente que justamente eso es lo que estábamos hablando y que yo te decía. O sea, el problema aquí es que todos los días volvemos a hablar lo mismo en la tele, en los distintos programas, porque las cosas no se solucionan. Y evidentemente estamos frente a una crisis de inseguridad. A mí me dejó muy preocupado, por ejemplo, el diagnóstico de la ministra Vallejo esta semana cuando dice que estamos mejor que los países vecinos, porque eso es ponerse solamente a mirar los números y lo que necesitamos es mirar a las personas, mirar el sufrimiento, el dolor que tienen, por ejemplo, las víctimas y sus familias. Para esas personas, nada es mejor que lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en otros países de al lado, ya de los países vecinos. Entonces es evidente... Eso te dice que no es una explicación aceptable. Para mí no es una explicación aceptable porque primero refleja que el gobierno no está haciendo un buen análisis, porque tú no puedes... hay un dicho antiguo que dice mal de muchos... Consuelo de tontos. Pero yo digo mal de muchos, consuelo de ineficientes. Es evidente que no ha habido resultados, es evidente que se deben hacer modificaciones en la estrategia, en la táctica, y también lo que hay que hacer, definitivamente, perder el miedo de ir a buscar el armamento ilegal. Todos saben dónde se tiran fuegos artificiales, todos saben de que llegó la droga, ¿no es cierto? Y resulta que todos lanzan fuegos artificiales para avisar que ahí ya llegó la merca y resulta que no hay allanamientos suficientes para ir a capturar a esos delincuentes y sacarles las armas. ¿Pero cómo que no? Si allanaron Villa Francia el otro día, pues. Mira, a mí me encantaría que allanamientos de esa naturaleza se realizaran en otros lugares. Por ejemplo, el 21 de marzo... Pero se encontraron armas, o sea, pero dele un cierto valor a la ministra de Interior. Se lo doy, y de hecho... ¿O usted también cree que fue un montaje? No. De hecho, yo dije que me parecía que era muy importante que la ministra haya defendido lo que hizo la policía y el Ministerio Público, porque es evidente que tiene que haber una colaboración entre las policías. Pero el 21 de marzo, la policía y el gobierno, el 21 de marzo hubo una balacera en Puente Alto, con más de 300 balazos. Esa misma semana en el STOP, la reunión con Carabineros, Ministerio Público, Delegación Presidencial, la PDI, nos reconocieron que habían recogido más de 260 vainillas de ese lugar. Mira el poder de fuego de esas bandas. ¿Cómo no se hace un allanamiento potente para quitarles ese armamento que lamentablemente terminó cobrando la vida, ¿ya?, una de esas armas probablemente, del niño de 8 años? Ahora, porque estamos hablando del mismo pasaje. ¿Es resorte del gobierno llevar adelante allanamientos? Qué bueno el tema de los allanamientos porque para muchos pueden ser efectistas, muchos se hacen en horarios matinales, pero mira, a mí la verdad es que si son en clave electoral o en clave efectista me da un poco lo mismo, lo importante es que se hagan y que generen cambios respecto de una ciudad más segura. ¿Resorte de quién son los allanamientos? Bueno, a mí en primer lugar me parece muy desgarrador la situación que estamos viviendo con nuestros niños. En lo particular me tocó vivir una situación cuando asumí como alcalde hace 3 años con un menor que falleció. Estuve con su familia y he podido ser testigo de las consecuencias post el hecho mediático, que es un hecho que jamás se recupera. Y la verdad que me genera mucha inquietud ver lo que hoy día pasa en términos generales, porque generalmente uno cuando habla de este tema pareciera ser que partió hace 2 o 3 años, pero hay estudios que develan que del año 2010 el copamiento del crimen organizado en los territorios, principalmente comunas periféricas como Puente Alto, San Bernardo, ha ido increciendo. El 2010 habían 74 barrios identificados que tenían presencia de narcotráfico. Hoy día vamos en 180, un estudio que hizo la Universidad Diego Portales en conjunto con CIPER. Y la verdad que eso devela un poco lo que estamos observando. Entonces, una década que esto está creciendo, entonces no nos puede estar sorprendiendo que estas ráfagas ocurran o que estén falleciendo niños. O sea, mejor que nos sorprenda a que lo tomemos como algo natural. Exactamente. No sé si tiene, o sea... Pero hace una década que está pasando y ese es el punto que quiero hacer,
Porque el cálculo político en el último tiempo va generando noticias titulares. Pero vuelvo al punto, los allanamientos, que es lo que pide Codina. El ingresar y retirar armas, en sacar armas de circulación, en ingresar, digamos, a lugares donde puede haber o es conocido, o incluso hay reportes permanentes de los vecinos que se producen situaciones ligadas a lucha territorial, ajuste de cuentas, tráfico de droga. ¿Es resorte de quién? O sea, ¿es una responsabilidad directa de Interior? Entiendo que... Pero para ser más práctico, José Antonio, nosotros hemos tenido allanamiento en San Bernardo donde han habido una buena señal porque efectivamente la banda que estaba ahí baja su flujo, pero el problema continúa el otro día. Porque hay un circuito de gente que va a comprar en un negocio rentable, entonces otra banda viene y se toma el espacio porque la intervención, como tú muy bien lo planteas, es el matinal, pero el otro día, ¿qué continúa? Entonces quedan las casas, queda el lugar y no hay una intervención del Estado con profesionales o con gente que tome ese espacio y realmente lo recupere para la comunidad. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que llega otra banda, se adueña del espacio y continúa el problema. ¿Y pues dónde pasa la solución? Yo creo que tiene que haber una solución integral, porque si ve el principio de este problema, creo que tiene que ver con la desigualdad que existe, porque estos problemas no pasan en Vitacura, en La Reina, en el sector oriente, pasan en Puente Alto, en San Bernardo, en La Pintana, donde tenemos menos presupuesto. Exactamente, como unas periféricas. O sea, ¿usted cree que es un tema de recursos? De desigualdad. Recursos es una variable, otra cultural, académica, etcétera. Es un problema de muchos lugares. Pero vuelvo a insistir, yo creo que las señales también son importantes, José Antonio, porque los vecinos que viven en el territorio y por ejemplo, hoy día no están viendo y a lo mejor anoche no durmieron porque había una balacera fuera de su casa, ¿qué les podemos decir a ellos? ¿Sigamos esperando? ¿Necesitan acción? Y yo estoy de acuerdo con el colega Codina que sí, hay que actuar. Lo que pasa es que yo creo que la discusión se torna estéril, porque yo no me imagino a ninguna autoridad de ningún color político que esté contento con ver esas imágenes o celebrar que maten niños en una plaza o que le disparen, no sé, 40 tiros el otro día a un señor. Bueno. O el chico que se encontró un arma en Puente Alto, en Bajo de Mena, y después jugando le dispara al hermano. O sea, me parece que, para ser honesto, y cualquier persona que nos está viendo, no hay nadie que pueda decir que esa realidad no conmueve y que no empuja a buscar la solución. Me parece que la diferencia que ustedes tienen es el cómo, porque si no, no se justifica que se hayan entrampado en esta discusión cuando hablo de todos, digamos. Porque me imagino que el gobierno, la oposición, los alcaldes, los ministros, los subsecretarios, todos quieren más o menos lo mismo. Pero ¿dónde está el problema? Yo lo veo en la acción, porque en el fondo hoy día, cuando ven el Parlamento discutiendo el cálculo político, es por sobre el bien común. Hoy día, ¿cuándo se plantea un tema de fondo para repartir de mejor manera los recursos en aquellas comunas que necesitan más recursos para enfrentar las problemáticas? Y no estamos hablando solamente del carácter punitivo, estamos del cultural, del recuperar espacios. Bueno, pero si el gobierno impulsó el Calle Sin Violencia, que se supone que iba acompañado de traspaso de recursos a las comunas que estaban dentro de este listado, que me imagino que eran las más complicadas desde el punto de vista del delito, ¿no? Pero para hacer un esfuerzo real, debiese hacerse, por ejemplo, la modificación a la reforma tributaria, que de verdad se ponga un acento importante, porque 300 millones para San Bernardo, que es una comuna de 350.000 habitantes, ¿qué me significa? 2 multicanchas. ¿Con eso puedo combatir la delincuencia? No, pues. Necesitamos más recursos. Imagino que en el caso de Puente Alto y otras comunas también lo es. A eso me refiero con un esfuerzo significativo, un acuerdo nacional donde se diga, pongámosle el punto, pongámosle el cascabel al gato. Mira, yo aquí ¿Pasa por impuestos? Es que yo aquí tengo que hacer un contrapunto que es el siguiente, porque yo escucho a mi colega de Estación Central mencionando otras comunas y no la propia, porque en realidad acabamos de ver, como tú decías, un allanamiento hace poco que fue enorme, ¿no es cierto?, importantísimo. A mí me gustaría que se replicara en otras comunas, se lo pido al gobierno, pero también creo que hay dos argumentos clásicos que terminan diluyendo la discusión. Uno, de que esto viene hace 10 años, entonces siempre le tiran la pelota a los gobiernos anteriores, ¿ya? Y dos, de que hacen falta ¿Pero más viene recursos. hace 10 años? Espérame. Pero es que se lo hago, sí, le hago una pregunta. Porque... Sí, pero es que déjame argumentar. Y en segundo lugar, de que efectivamente hacen falta más recursos financieros. Y yo lo que creo que hace falta es mucha voluntad, ¿ya? Porque lo que siento hoy día... ¿Quién no va a tener voluntad para acabar con esto? ¿Por qué la discusión en el Congreso se demora años en salir? ¿Por qué los municipios, la ley que viene ahora, no le da realmente más facultades a los inspectores municipales? ¿Por qué tenemos tantos inconvenientes para que si los municipios tienen una PDI paralela, porque en el fondo, para que la gente se haga una idea, el contingente de funcionarios municipales en seguridad en el país es igual al contingente
de la PDI. Entonces, ¿cómo no vas a dotarlos de las atribuciones y los recursos necesarios para que puedan colaborar con las policías, con el gobierno, etcétera? Y no digo tener policías paralelas, pero es evidente que si tenemos delincuentes que están dispuestos a matar a alguien con 47 balazos, como pasó en Viña del Mar esta semana, ¿ya? Los funcionarios municipales están sometidos a un tremendo riesgo. Eso requiere discusión legislativa. Vamos a esperar que mueran más funcionarios municipales de seguridad para dotarlos de las medidas necesarias para poder actuar con efectividad frente a la delincuencia y apoyando a las policías. Pero estamos hablando, estamos hablando de la misma línea, si en el fondo lo que te digo, Germán, que nosotros del 2010, que esto empieza a mostrar que hay una cultura narco, que se toma los barrios, y no quiero hablar ni de Bachelet ni de Piñera, sino quiero decir 2010, las cifras dijeron, aquí llegó el crimen organizado. Igual está hablando de ello indirectamente. Al territorio, y estamos en el 2024. Porque 2010 Piñera, después viene Bachelet. Pero ha sido exponencial el crecimiento, José Antonio. Independiente de Bachelet o Piñera, esto ha ido en aumento, claro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ha ido en aumento y por qué no se ha frenado? Si esto va en una fase exponencial. Esa es mi pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Yo creo que un acuerdo nacional tiene que ir en ese camino con medidas concretas, porque las medidas generales específicas no van a resolver el problema. Yo estoy de acuerdo contigo. Y no quiero echarle la culpa a un gobierno a otro. Lo que estoy pensando, ¿cómo le respondemos a la gente que está diciendo, bueno, ¿qué hacen ustedes? O sea, ayer la alcaldesa Bobadilla, que yo la entrevisté, donde ocurre este desastre de los menores en la plaza, decía, mira, y ella no es especialmente cercana a la oposición, digamos, todo lo contrario. Y dice, mira, la verdad es que nos sentimos bien abandonados por parte de Interior, me gustaría que viniera la ministra Carolina Toá. Ahora, claro, el gobierno no... Me imagino que hace el máximo esfuerzo posible. Yo no sé si hay algunas decisiones que se pueden tomar sin necesariamente pasar por el trámite legislativo. A lo mejor hay decretos o hay decisiones más administrativas que hoy día están sobre la mesa del Ejecutivo y que podría derivar en mayor efectividad desde el punto de vista municipal o ministerial. José, ya, pero igual es que es muy importante para que la gente entienda en la casa. La Constitución y la ley, ¿ya?, lo que hacen es establecer en el Ministerio del Interior la coordinación de la actividad de las policías. Claro. ¿Estamos? ¿Ya? Y eso significa delegaciones, las delegaciones regionales y las delegaciones provinciales. En el caso nuestro, por ejemplo, ¿ya?, en la semana del 21 de marzo, cuando se produce esta balacera en la comuna, en el stop, conversamos de esta balacera que se produjo en un lugar y donde está incluso, ¿ya?, provisto por gente que conoce lo que está pasando en sus propios blogs, el departamento donde se guarda armamento. Lo saben. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es posible? Abril, mayo, junio, julio, 4 meses, señores. ¿Ya? Entonces, lo lógico es que se pierda el miedo y se actúe con valentía y se salga a defender a la gente. Porque lo único que está pasando hoy día es que la gente termina desconfiando de las policías, del gobierno, de todo el sistema institucional, ¿ya? Y entramos en una crisis de confianza en la que realmente termina ganando el delincuente. Porque si el delincuente que está en la calle le da la seguridad a la gente, que le va a brindar incluso hasta protección, porque no te la brinda el Estado, ¿en qué mundo estamos? Estamos en el mundo al revés. Entonces es lógico que lo que tiene que haber es un cambio de estrategia y un cambio de política y dejar de defender tanto los derechos humanos del delincuente y preocuparnos de los derechos humanos de las víctimas y de la gente honesta y trabajadora, que son los que pagan los impuestos, lo que le pagan los impuestos que después le paga el sueldo a todos los funcionarios del Estado, de todos municipios, gobierno, Congreso, policías, etc. Pero ¿dónde está la traba? Nadie ha logrado contestarme esa pregunta. ¿Dónde está el obstáculo? Porque lo que usted acaba de decir... En un sistema garantista... Lo que usted acaba de decir es muy cierto, pero es de perogrullo. O sea, yo no me imagino que haya nadie con 2 dedos de frente, ni comunista, ni de la UDI, ni de republicano, ni de demócratas, ni no sé de dónde, que se pare y diga, mira, sí, estamos muy contentos con que maten niños. O sea, es una obviedad, o sea, es una obviedad... Es enorme, es trágico esto que está pasando. O sea, es una obviedad que se requieren avances sustantivos, pero en algún punto se pone un bloqueo, porque por algo no avanza más rápido o a la velocidad que se requiere para un Son escenario prejuicios y problemas ideológicos de emergencia. José. Vamos a la pausa y hablamos de vuelta. Me quedé pensando respecto a lo que decía el alcalde White de que la única manera de llegar a una solución o a políticas públicas efectivas en materia de seguridad tiene que ver con un acuerdo como transversal, donde se involucre a varios actores y una suerte como de ideal que ojalá se alcanzara. Ahora, creo que en año electoral es muy difícil, porque la política es muy necesaria, pero es muy oportunista. Y de todos lados, no me mire, me está mirando feo. No, yo no lo miro feo. No, me está mirando feo. Yo le doy la razón, creo que lamentablemente hay algunos políticos oportunistas. Yo creo que la política por defecto es oportunista porque busca, y sobre todo en año electoral, algunos
buscan mantener, otros buscan dejar a su delfín, no tengo idea. Pero en ese ejercicio la posibilidad de alcanzar un acuerdo es complejo, porque los acuerdos algunos ganan y otros no ganan tanto, porque hay un bien superior. Y a veces los políticos se olvidan que hay un bien superior. Si no, miren las discusiones que hay en el Parlamento respecto del voto. O sea, sí, la pega linda de alcalde es que nosotros estamos un poco lejos de esa discusión tan ideologizada. Si tú, por ejemplo, nos escuchas a nosotros, incluso siendo de tiendas políticas diferentes, en la práctica coincidimos en ciertos elementos que son base. Ojalá ese debate y ese acuerdo nacional que hace tanto tiempo se viene pidiendo también incorpore a los municipios, porque muchas veces cuando se habla de esto, se habla fundamentalmente del Congreso y del Gobierno. Han peregrinado a la Secretaría de Interior 3 millones de veces. O sea, 3 millones de veces hemos hablado lo mismo aquí en el matinal, en los otros matinales, en los noticieros. Monsalve los llamó, entiendo a muchos de ustedes, hicieron una mesa, se sentaron a conversar, le dijeron francamente las necesidades. Me imagino que el gobierno acogió eso. Yo no entiendo este país, de repente como que me viene como la... No, pero hoy día es feriado, no quiero pelear, no quiero enojarme con nadie. Lo que pasa es que pienso que este sino de inmovilidad se da en todos los planos. No hay cambio en las pensiones. O sea, el sistema de pensiones, si no es por la PGU, está igual que hace 7 años. Educación pública, avance sustantivo en educación pública, sustantivos, gruesos, así que podamos hablar a nivel nacional, me parece que tampoco lo ha habido. En materia de seguridad, entonces, pero ¿qué sopa nos dan en la mañana? ¿Qué estamos tomando desayuno? Sí, que nos gusta tener estas discusiones recursivas y vuelta, circular. Son absolutamente estériles todo lo que está pasando. Mira, yo ahí quiero plantear un tema, yo creo que no es mucha casualidad que esto ocurra, yo creo que aquí hay intereses genuinos, por cierto, que por muchas décadas han impedido, digamos, equilibrar la balanza, y en eso me imagino yo que los recursos son sumamente importantes. Y quiero dar algunas cifras, José Antonio, para poder reflejarlo. Nosotros, en la Fiscalía Occidente, en el caso San Bernardo, Maipú, el año 2023 ingresaron 38.000 causas y hay 15 personas trabajando. Y este año, el año 2024, llevamos 21.000. Quiero saludar al fiscal nuevo que nos está acompañando porque ha hecho una pega gigante. El otro día desbarató una banda, cerca de 10.000 millones de pesos, 600 kilos de cocaína, un tremendo trabajo, pero ¿qué más le podemos pedir a los fiscales si no está en la herramienta? Entonces uno empieza a comparar, si ve que hay una diferencia, entonces uno dice, ¿cómo puede generar un trabajo serio si no tienes la herramienta? Por otro lado, me suma lo que decía Germán hace un rato atrás. Los funcionarios municipales, ¿qué podemos hacer si la ley nos restringe? No, claro. Nuestros funcionarios no tienen ni una barra para defenderse. El problema es superior y anterior a los municipios. Ahora, yo también creo que hay un tema que es más de fondo, que tiene que ver con la forma como uno mira la realidad, porque pareciera muchas veces que vivimos en países distintos. Pero hay intereses que defienden esa realidad, pues, José Antonio. Pero lo que pasa es que tratando de aterrizar las cosas, mira, primero, tenemos un problema con la distribución de las dotaciones policiales, ¿ya? Uno de los elementos fundamentales tiene que ver con las denuncias. La gente tiene miedo a denunciar, ¿ya? Porque sienten que se sabe que después, ¿no es cierto?, los exponen cuando ellos denuncian y, por tanto, ha bajado mucho la confianza en denunciar. De hecho, se creó un teléfono que se llama Denuncia Seguro, que hay que llamar a la gente a que ojalá lo utilicen, porque es anónimo, ¿ya? Es una buena fuente de información para poder, obviamente, desarrollar esto. Pero seguimos distintos municipios con el serio problema de tener dotaciones policiales bajas, paupérrimas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un problema con la distribución. ¿Por qué? Porque también hay mucha burocracia. Y el sistema judicial también necesita desburocratizarse. Porque la gente, por ejemplo, tiene miedo de ser informante, tiene miedo de concurrir a dar testimonios, ¿no es cierto?, contra estas bandas, porque después salen todos del tribunal y se juntan ahí en el paradero. Y después los agreden, los amenazan, mandan a buscar a la familia. Entonces, de verdad que tenemos que hacer un cambio del sistema garantista. De verdad que este sistema garantista lo único que ha hecho es sembrar impunidad. Entonces, yo digo, ¿cómo no lo pueden ver? Y eso junto con que el gobierno haga una mejor labor de coordinación. Yo, por ejemplo, entendiendo las disputas de esta semana, de que había gente que decía que lo que sucedió tenía que remecer nuevamente al gobierno, porque acuérdense que habíamos tenido un punto de inflexión con el homicidio de 3 carabineros en el sur, para el aniversario de Carabineros. Todavía no sabemos quiénes fue. Y todavía ni siquiera sabemos. Tenemos unas pistas, estamos siguiendo unas pistas. Oye, no sabemos ni quién fue. Estamos en un nuevo punto de inflexión. Por favor, tomen decisiones, mejoren las coordinaciones y procedamos a apoyar. Cuando tú hablas de la Fiscalía, nosotros tenemos un fiscal, que es el fiscal Barros de la ECO,
extraordinario haciendo una pega extraordinaria, pero claro que también necesita más recursos, necesita tener la posibilidad de, obviamente, fortalecer atribuciones. Hace algún tiempo atrás, cuando nosotros tenemos una reunión cada 6 meses con los 12 alcaldes de la zona que le toca a él, y somos colaborativos, ¿ya? Entonces, eso ojalá también se pueda replicar en otras partes, pero lo más importante es que el gobierno, que es el que tiene el volante de conducción del vehículo, porque la gente eligió a este gobierno, ¿ya?, tome el camino adecuado. Que el gobierno, que es el médico, recete, ¿ya?, no solamente paracetamol, sino que empiece de verdad a tomar medidas efectivas, ¿ya? Porque no puede ser que siga habiendo armamento ilegal, porque es armamento ilegal que está entrando por las fronteras, y estas bandas tienen un tremendo poder de fuego, hay que ir a desbaratarlas. Pero que la oposición colabore también, pues, por supuesto, claro, sí. pero que colaboren ¿en qué exactamente? No, es que es mucho más amplia la discusión. Yo pienso un poco como el alcalde White, o sea, un acuerdo requiere que todos hagan... Yo también creo que tiene que haber un acuerdo. Y una suerte de gesto. Uno no puede siempre ganar en todo, ¿no? Sí, lo importante también mencionar, José Antonio, que para nosotros es súper agobiante y frustrante cargar con esto, porque finalmente los únicos que terminamos dando la cara son los municipios, y nuestros funcionarios municipales no tienen ni la herramienta ni los recursos para responderle a la gente. Entonces, tengo que ir a una noticia... Coincido con mi colega, ¿viste? Sí, bueno, los alcaldes parecen siempre estar más de acuerdo que otros actores políticos, y por eso la gente los reconoce también como el gobierno directo. Muchas gracias a los dos, A ustedes, muchas gracias. Y Cristo. Saludos a toda la gente de la casa.